Nos caímos, pero empezamos de nuevo. Vamos a probar una vez más. Ahí llegó la Nico. Saludo a la Nico. Saludo al Nico. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien o no? ¿Alguien me podría decir, Nico, o alguno de los Nicos que está conectado, Loco Conche que estaba por ahí también? Sí, ya, perfecto. Alguien me contestó. Estábamos ok con nuestro invitado, pero como ustedes saben, últimamente Internet está funcionando muy, muy mal. Así es que vamos a esperar que se conecte nuevamente y pedirle mil disculpas. Si nos volviera a pasar, probablemente vamos a tener que... Ya se conectó y podamos conversar. Alejandro, ¿cómo estás? Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Ahora sí. ¿Me escuchas bien? Yo sí te escucho bien. Alejandro, Ahí sí. Aquí estoy. No sé si es mi internet o el tuyo o el Tavo o es la región. No sé, pero no sé si se escucha bien ahora. ¿es tu internet o el mío? Uno de los dos no está funcionando. Ya, pero parece que ahora sí, Ahora ¿no? sí, ahora te escucho mejor. Ahora parece que sí. No nos vemos Full Ya, HD, pero nos escuchamos. ya, bueno. ¿Ah? Ahí lo ¿Ah? intentamos, que es la región, yo Bueno, creo. que nos quedamos un poco pegados a ratos, pero nada que hacer. Hay que tener paciencia. Sí. Mira, te mandan saludos desde Colchagua. ¿Qué tal? Te mandan cariño. ¿Qué- Buena. Alejandro, me gustaría que nos contaras un poco de ti para empezar. Eh, yo sé que eres biólogo marino, que eres Subelab de la UC y que también eres buzo. Pero no sé, cuéntale un poquito más a la gente de lo que hacen, en qué consiste el trabajo día a día. Sí, perfecto. Bueno, yo soy biólogo marino, trabajo como profesor asistente en el Departamento de Ecología de la Universidad Católica y tenemos un laboratorio que se llama Subelab, como tú dijiste, que está dedicado principalmente a estudiar eh, todo lo concerniente al mar, pero principalmente y no exclusivamente, ¿cierto?, aquellas especies que están bajo el nivel del mar. O sea, nosotros empleamos el buceo, ¿se escucha bien? El Perfecto. buceo, ya. Empleamos el buceo, pero no de manera exclusiva, ¿cierto?, para hacer nuestra investigación. Entonces dependemos mucho de las condiciones del mar y también hacemos bastante experimentación en laboratorio y también, bueno, trabajos que tengan que ver con análisis de muestras, eh, eh, pero enfocados principalmente a la ciencia y de qué manera la ciencia podría aportar a la sustentabilidad. Ese es como nuestro objetivo principal. Y en palabras sencillas, ¿en qué consiste, por ejemplo, una expedición al mar? Para que la gente pueda entender. Sí, tenemos distintos proyectos. Estos tienen que ver con nuestro financiamiento viene principalmente del aparato público, en realidad, de concursos de investigación, tanto del Ministerio de Medio Ambiente como también la Agencia Nacional de Investigación, lo que era CONICIT antes, y ahí plantearte la, la vicisitud que tenemos todos los científicos, que gran parte del financiamiento para la ciencia viene, ¿cierto?, del Estado. Eh, entonces son todos estos fondos concursables que nosotros tenemos para poder plantear una idea, una hipótesis y después poner la prueba, en el caso nuestro, ¿cierto? En los proyectos Pero que tenemos en palabras, ahora abordan diferentes temáticas. ¿Sí? ¿Se escucha? sí, sí, yo escucho Sí. bien. Abordan diferentes temáticas que tienen que ver con en los proyectos actuales me refiero, con las interacciones principalmente de los peces, ¿cierto?, con el hábitat principal, en este caso las algas,
Y también tenemos otro proyecto con el Instituto Fomento Pesquero, perdón, que evaluamos el estado, ¿cierto?, de las praderas de macroalgas, aquellas que dominan, ¿cierto?, los hábitats de todo Chile, prácticamente desde Chiloé hasta Perú, hasta el norte de Perú. Y en lo concreto, estas investigaciones científicas que parecen como muy ciudadanía, como algo que está en otro lugar, ¿en qué se traduce o en qué puede ser positivo, digamos, o en qué puede impactar a la persona, digamos, de a pie, a la persona común y corriente? Bueno, en general yo la veo de dos ángulos principales. Uno es la generación de conocimiento, ¿cierto? De comprender un sistema, de investigarlo, requiere, ¿cierto?, de bastante escrutinio en términos de cómo uno evalúa, ¿cierto?, estos sistemas, de cómo uno los estudia, las preguntas que se hace, y eso nos permite tener un entendimiento y un conocimiento, ¿cierto?, sobre el sistema en particular y sobre la pregunta de investigación. Y eso por sí solo ya tiene un valor, ¿cierto?, para la sociedad, ya que las sociedades que mejor conocimiento tienen de sus componentes, ¿cierto?, mejores decisiones deberían tomar, ¿cierto?, para su futuro. Y lo segundo subyace ya de manera indirecta, tal vez, que nuestros proyectos de investigación tratan siempre, al menos nuestras preguntas, o las hacemos a escalas espaciales en términos de las regiones donde nosotros hacemos nuestros trabajos, relevantes para el manejo, ¿cierto?, y relevantes para la conservación. Entonces ampliamos un poco el nivel de observación, ¿cierto?, de nuestras investigaciones, abordando diferentes sitios, ¿cierto?, diferentes áreas de estudio, para englobar un poco los patrones, ¿cierto?, que nosotros observamos, y aplicarlos, ¿cierto?, a escalas reales de la conservación y el manejo. Entonces, Nos esos preguntan, son dos elementos que... ¿Sí? perdón, pensé que habías terminado. Y eso como son dos elementos que se conjugan, y que aportan, ¿cierto?, directamente a la sociedad. Uno, por un lado, el conocimiento, y por otro lado, que nuestros resultados pueden aportar, ¿cierto?, a los tomadores de decisiones. Perfecto, nos preguntan dos cosas. La primera es que ¿quién es la que entrevista? Mi nombre es Angélica, yo soy periodista e integrante de Salvemos Gota de Leche. Un par de meses hemos estado trabajando para lograr declarar santuario de la naturaleza más de 400 hectáreas entre el Tabito y Las Cruces. Y la segunda es que nos cuenten cómo es el medio marino, en Gota de Leche específicamente. Perdona, ¿cuál es la segunda pregunta? No escuché bien. Nos preguntan, ¿qué hay en el medio marino en Gota de Leche? ¿Qué podemos encontrar? Sí, mira, más que sorpresivamente, y salió en la tercera, en el Día Mundial de los Océanos, ¿cierto? Una fotografía que yo obtuve en esta expedición que ustedes gestionaron para empezar a elaborar un informe, ¿cierto?, que pueda ayudar a proteger este sector. Y ahí habían corales, esa misma foto que tú estás mostrando. Ahí había, pero sí se menciona que a los primeros, a baja, o sea, 20 metros, 15 metros, estos corales comienzan a abundar en esta zona. Y no sabemos bien, y ahí hay una investigadora de Patagonia que está muy, que está muy interesada en la conservación de estos corales. Y ella tiene un catastro bien interesante, pero no registro de esta zona, entonces estamos colaborando. Y una de las cosas que encontramos es que estos corales, al soportar huevos de especies, lo que hacen, huevos de tiburones, lo que hacen es conectar ciertos otros hábitats. Porque muchos de estos huevos, como lo puse ahí en el mismo diario, en el mismo pasquín, muchos huevos son de rayas y tiburones, ¿cierto?, que también abundan en estas costas. Y al depositar sus huevos, eso ya hace que en estas ramitas, ¿cierto?, en estas ramitas que se pueden ver ahí, hace que estos
hábitat sean un hábitat primario, un hábitat principal para muchas especies, y si son obviamente depredadores, como rayas y tiburones, eso hace que pensar en que hay un ecosistema, ¿cierto?, de múltiples niveles, muy complejo en esta zona. No tan solo corales, sino ¿Ese también... es el color del coral? sí, ese es el color de coral. ¿Ese es el color es rosado? Oh, qué Sí, impresionante. lo Tenemos que otras pasa que fotografías. Lo que pasa es que debido a la incidencia de la luz, ¿cierto? Que se van perdiendo eh, a medida que aumenta la profundidad, muchos colores, perdón, se van perdiendo, y aquellos cálidos como el rojo, el rosado, ¿cierto? Eh, Van perdurando. Entonces, en profundidades más allá de donde puede penetrar la luz con mayor incidencia, esos corales tienden a tener llamativos colores como el colores cálidos. Y lo que sucede en esta Esta zona, ¿cierto? fotografía, ¿Sí? no, te comentaba que tenemos varias fotografías, un set de fotografías de la última expedición que realizaron. Uh-huh. Sería interesante que le fueras contando a la gente a las personas que nos están viendo, digamos, que ya hay bastante, lo que es, porque la verdad es que uno ve estas fotografías y se imagina que es en otro lugar. O sea, Uh-huh. estamos aquí a menos de 2 horas de Santiago, podríamos potenciar toda el buceo, podríamos potenciar el surf, podrían existir nuevas políticas, digamos, turísticas en nuestra comuna, algo que quizás no se ha trabajado a la fecha, y podemos ver unas fotografías increíbles de lo que es el lugar. O sea, realmente uno no imagina que están acá en Gota de Leche. Entonces sería interesante que nos fueras contando, tú me dices, yo voy cambiando, y me dices qué hay ahí, por Ya, ejemplo. bueno, si veo bien, ese es un pequeño pez que se llama trombollito tres aletas, que está escondido, ¿cierto?, en un picoroco, ¿no? Un picoroco, que es a propósito uno de los invertebrados de esa especie más grandes que hay en el mundo, en realidad. Y esa foto muestra básicamente también que hay alrededor, ¿cierto?, un montón de algas que van prácticamente decorando la concha del picoroco. Y eso es relevante también porque muestra que en esta región, básicamente en toda esta región central o del sistema de la corriente de Humboldt, no hay espacio disponible para otras especies, en términos de que todo el espacio está ocupado por alguna especie. Aquí vemos alrededor, solamente al mirar la fotografía, ya estamos contando alrededor de 7 especies distintas en un espacio de no más de 5 centímetros cuadrados. Entonces eso nos muestra que esta es una zona muy productiva. Por un lado, muestra que también no hay dominancia, ¿cierto?, de algún grupo en particular, ¿cierto? Y eso hace que los sistemas, tal vez estoy netamente planteando alguna hipótesis, los sistemas que dominan muchas especies, hay muchas interacciones, y eso significa que estos sistemas donde hay bastante dominancia, ¿cierto?, y con interacción de especies entre sí, sean mucho más resilientes, ¿cierto?, más capaces de poder recuperarse después de un evento, de un disturbio. Eso es lo que más o menos la literatura nos ha mostrado en nuestros trabajos también. Y eso es lo que muestra esa foto, o sea, que tenemos una región netamente productiva. Esas son estrellas, ¿cierto?, que muestran también que se están abrazando, o sea, no están... Hola, ¿estás? Aquí estoy. Sí, sí. Sí, ya. Eh, Sí. lo más relevante es que estos son, las estrellas son como depredadores también. Eso quiere decir que necesitan presa, y su abundancia, ¿cierto? Muestra como el estado de salud, ¿cierto?, de los ambientes. Entonces, cuando hay depredadores y en abundancia, eso nos demuestra que
hay, en el caso particular de ese grupo de estrellas, hay especies que son, que hay una salud, ¿cierto? Por así decirlo, ¿cierto? Del ecosistema. Y esos son puntos relevantes, ¿cierto? Para establecer bases para la conservación. En palabras sencillas, puedo entender que si hay estrellas de mar, quiere decir que está bien el mar. Exacto, donde hay estrellas, donde hay grandes depredadores también, como los peces, ¿cierto? Donde estos grupos interactúan entre sí, podemos decir que es un sitio relativamente saludable. Y en la gota de Estas fotos leche, son ¿cierto? increíbles. Particularmente ese punto nos muestra que es un lugar prístino, por así decirlo, no tan, tiene un grado de intervención, pero tiene atributos, ¿cierto?, que tal vez otros sitios más abiertos o con mayor influencia antrópica, ¿cierto?, influencia del ser humano, no tiene. Entonces es muy importante comenzar, ¿cierto?, lo que nosotros ya tenemos en el CIM, que es una reserva marina, y ampliarlas a otros sectores, como por ejemplo la gota de leche. Y eso, Eso es lo que esos eran los mencionaba huevitos que nos hablabas, anteriormente. ¿no? Sí, esos son los huevos de raya, que estos depredadores, ¿cierto? Como las rayas, que son muy importantes para la salud de los ecosistemas, porque no tan solo estos depredadores consumen a otras presas, ¿cierto? Sino que también van controlando un poco la diversidad genética de las otras presas, en términos de que al consumir, ¿cierto? Otros eh, pequeños cangrejos, ¿cierto? Generalmente escogen aquellos que son más susceptibles, ¿cierto? A la depredación, ¿no? Aquellos que están enfermos, aquellos que no pueden moverse, que no pueden desplazarse bien, son consumidos por estos depredadores, y eso hace que el control no sea numérico exclusivamente, sino también genético, porque hace que los más débiles de una población puedan estar siendo removidos. Entonces es súper interesante este grupo de tiburones, ¿cierto? Y de rayas, que es una de las especies que menos estudiadas tenemos en nuestra costa, se encuentren refugio en estos sistemas, ¿no? Cerca de la línea de costa, a pesar de estas múltiples amenazas que ustedes ya bien conocen, ¿cierto? Que estamos teniendo hoy en día Eso, aquí en la... eso, eso es lo que iba a preguntar. ¿Qué tan adentro está todo lo que estamos viendo, este registro fotográfico? ¿Es muy adentro o es algo que quizás personas que están interesadas, que no son expertas, que no son biólogos marinos o que no son buzos, pero quisieran vivir esta experiencia, podrían hacerlo? Está más o menos cerca de la orilla y se puede, digamos, entrar al mar, hacer esta especie de bautizo. Tengo entendido que se llama cuando uno bucea por primera vez. Sí, bueno, son sectores que están muy cerca, y ahí también es un tema que tiene que ver con la plataforma, ¿cierto?, continental. Chile, por la cordillera de los Andes, eh, que es muy, cierto, majestuosa, sobre todo para quienes viven en Santiago, eh, y hace que la conexión, ¿cierto?, entre tierra y mar sea muy estrecha, ¿no? Y a profundidades, o sea, podemos alcanzar profundidades muy importantes, no alejándonos tanto de la costa. Entonces la plataforma continental, que es la que genera todos estos arrecifes, ¿cierto?, es bien angosto acá en Chile, y eso hace que podemos encontrar ciertas especies que pueden vivir en otras zonas, en lugares bien profundos, como el caso de los corales, que en el sur de Chile empiezan a habitar recién, ¿cierto?, en algunos puntos más allá de los 100 metros de profundidad. Entonces, el hecho de tener una plataforma, ¿cierto?, continental bien estrecha, hace que todos estos arrecifes estén relativamente bien conectados con las zonas más someras o menos profundas, ¿no? Y eso integra un poco, ¿cierto?, el océano profundo, el océano mesofótico, donde la luz no es tan penetrante, ¿cierto?, para el crecimiento de las algas, se conecten con
a los 0 metros de profundidad, ¿cierto? Y en consecuencia lo que muestra, ¿cierto? Lo que señala eso es que estamos en presencia de un mar relativamente frágil en términos de que está muy cerca del borde costero. Estos arrecifes rápidamente por influencia trópica y también fotografía anterior que todo el espacio disponible, ¿cierto?, está ocupado por alguna especie, lo que muestra que la productividad del sistema es bien alta. Entonces, estamos en un lugar sin tener tanto que nos invita a pensar de que hay mucha diversidad que no conocemos. Cuéntame, ¿por qué crees tú que en definitiva me escuchas? No sé si se escuchó lo último. Sí, sí, unas políticas deportivas de qué, ¿Aló? sí. Ya. Deportivas y turísticas, porque en definitiva vemos unas fotografías de algo increíble que está aquí muy cerca, y el otro día yo subí algunas y me decían amigas que habían venido toda su vida a vacacionar a Las Cruces y no tenía idea que habían lugares tan hermosos. Aparte del mar también tenemos el Campo Bunar, o sea, hay lugares increíbles. ¿Por qué no ha sido potenciado o por qué no hay políticas claras con respecto a eso? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es algo que sí, algo que hablaba un poquito ayer en el video con el capitán Explora Sub, que él tiene trabaja, que es César Villarroel, que trabaja en ahí en el norte, ¿cierto?, en la isla Chañaral de Aceituno. Y es porque yo creo que hay múltiples actores, ¿cierto?, con una gran incidencia, ¿cierto?, en la forma en cómo ellos están extrayendo los recursos. Y esos múltiples actores tienen mucho poder, ¿cierto?, político. También hay mucho desconocimiento, entonces se hace que toda esta zona de la corriente de Humboldt, que tiene un alto nivel de endemismo, que tiene prácticamente niveles a la par que en otras zonas, ¿cierto?, que tienen algún resguardo o alguna protección, como Juan Fernández y La Pascua, ¿cierto?, como esta isla en el sur, por las cuales nosotros nos caracterizamos por este 40% del océano que se protege, y es porque hay múltiples actores en esta zona, ¿cierto?, que hacen que tengan distinto grado de poder, ¿cierto?, prácticamente, y como básicamente esto es una opinión mía, la forma en la cual se hacen las cosas, se mira al medio ambiente como un objeto más de extraer recursos prácticamente y aumentar el capital, ¿cierto?, de recursos que se le llama, ¿cierto?, hace que no tengamos tantas chances de poder proteger nuestro medio ambiente. Sí, Donde solamente el 2%, como decía ayer, el 2% de la costa de todo este sistema de la corriente de Humboldt se protege. El resto prácticamente está destinado a las áreas de manejo, ¿cierto?, que en algunos casos funcionan y en otros casos no. Aquí prácticamente los pescadores lamentablemente perdieron su área de manejo por no hacer los seguimientos que tenían que haber hecho. Sé que quieren retomar eso, y las áreas de manejo en muchos casos han servido como fuentes auxiliares de protección. Y después tenemos un par de reservas muy pequeñas, ¿cierto?, como por ejemplo la reserva de Sim, la reserva allá en el norte de Isla Chañaral de Aceituno, Isla Choro, y después prácticamente no hay más protección. Entonces eso hace que permitas que bueno, también prácticamente no tengas resguardo, ¿cierto?, para actividades extractivas grandes, como por ejemplo el desarrollo de puertos, ¿cierto?, desarrollo de megas, ¿cierto?, a 2 metros de la línea del mar, que interviene, ¿cierto?, con todos los procesos
biogeoquímico, ¿cierto? Del agua conectada con el mar, las dunas, prácticamente al instalarse, ¿cierto? En bordes costeros, eso interrumpe básicamente todos los ciclos naturales, que son muy importantes, sobre todo cuando son proyectos de gran envergadura. Después tiene la pesca, obviamente la pesca ilegal, que va interviniendo, ¿cierto? Sobre todo en el manejo, y no tenemos lo malo de la pesca ilegal, que no, como no se reporta, no tenemos bien las consecuencias, las magnitudes en las cuales estas especies se están extrayendo. La contaminación por plástico. Nosotros sabemos que quedamos, afortunadamente este verano no tuvimos el famoso cotillón, pero cuando tenemos el famoso cotillón, sabemos que tenemos serpentina en los bordes costeros hasta el 18 de septiembre prácticamente. Entonces, es un problema, ¿cierto? Estas amenazas hacen que sea cada vez más costoso hacer conservación, ¿cierto? Cada vez más dificultoso en términos. Y ahí tal vez no nos hemos puesto, ¿cierto? Como país, ahora sí, este último tiempo sí, pero de decidir qué es lo que queremos conservar, ¿no? Si miramos un poquito hacia la parte terrestre, y nosotros mismos podemos mirar, dar vuelta la cara, ¿cierto? Mirar hacia la cordillera, nos damos cuenta que prácticamente lo único que hay son monocultivos de pino y eucalipto, ¿cierto? Después, si damos vuelta un poco la cara, esos pinos y eucaliptos están cada vez más llegando hacia el borde costero, ¿cierto? Sí. Aquellos que incluso no son manejados. Entonces, el espacio que va quedando para la conservación de estos lugares prístinos es prácticamente el mar y todo lo que conecta, ¿cierto?, el mar a la costa, ¿no? Y ahí desde la importancia de los corales que mostré anteriormente, los sistemas arenosos, ¿cierto?, que son interrumpidos por sistemas tal vez fluviales de lluvia, ¿cierto?, que van generando bancos de arena, y esos bancos de arena van protegiendo prácticamente todo el proceso de erosión natural que tiene el mar, y todos los campos dunares que acá en Chile nos hemos dado. O sea, somos un país netamente de influencia de terremotos. Y todavía nos damos el lujo de botar las dunas, que son procesos naturales, ¿cierto?, de interrupción de estas grandes olas que pueden afectar el borde costero, el borde, ¿cierto?, y toda la costa prácticamente, y todos los asentamientos humanos asociados. Entonces, yo creo que... Alejandro, sí, sí. es que tocaste demasiados temas interesantes y no sé en cuál de todos profundizar, pero partamos por el tema de la erosión de la costa, porque justamente hace muy poco vimos que en San Alfonso del Mar, en Algarrobo, ¿Te escuchas? ahí volví, Sí. ahí volví. No entendí la pregunta. Sintetízamela para poder Que responder. es mi internet, pero bueno, vamos a trabajar en eso. El tema de la Sí. erosión costera es algo que se ve como algo muy lejano, como si fuera a suceder en 100 años más, 500 años más, y es algo que está sucediendo hoy. De hecho, el otro día veía en Noruega, creo que fue, que se desprendió un casas, creo que arrastró como 20 casas. Entonces, eso es un efecto también del cambio climático y nada, cuéntanos un poco más de eso porque creo que... Eh,
Ya, lo que entendí es que la- las dunas, ¿cómo? Escucha mal. Yo te escucho. Hola, Ya, aquí estoy, te escucho bien. ya, yo te escucho súper cortado. Bueno, me preguntaba sobre el San Alfonso. Se va mucho la señal. Eh, pero bueno, yo no soy experto en esa área. Sí, puedo hablar un poco de la importancia de los sistemas entre el mar, ¿cierto? Y entre un ecosistema y otro. Un ecosistema, aquí sería el mar, ¿cierto? Y el otro la tierra, y estas dunas son sistemas de transición, la zona intermareal, ¿cierto? O las zonas de humedales, transición, que si es que estos se interrumpen, ¿cierto? La conexión que podría haber entre el mar, ¿cierto? Y Ujú. la tierra, prácticamente no va a tener límite, por así decirlo, ¿no? Entonces, al no tener límite, hace que si tú sacas prácticamente esta zona de transición que mencioné anteriormente, tú haces que llegue directamente el agua prácticamente a la tierra, ¿no? Al continente. Y eso hace que los procesos de erosión, ¿cierto?, sean mucho más rápidos, aumenten en una velocidad, ¿cierto?, tremenda. Eh, y todos estos grandes proyectos, como por ejemplo lo que es San Alfonso del Mar, ¿cierto? Y muchos otros, ¿cierto? No encasillando exclusivamente a ese, eh, que se colocan ahí porque obviamente son paisajes relativamente planos, ¿cierto? Donde una constructora puede trabajar rápidamente, ¿cierto? Donde pueden tapar básicamente todos estos humedales y colocarles relleno, ¿cierto? Y en muchos casos el relleno es basura también. Y áridos y etcétera, hace que este humedal se seque, y lo que estamos haciendo es cerrar, ¿cierto? Borrar ese sitio de transición, ¿cierto? Tan importante, y conectamos rápidamente, ¿cierto? Le colocamos un broche prácticamente al mar y la tierra, y ahí empiezan prácticamente los problemas. Yo supe por este tema de San Alfonso que no tan solo, ¿cierto? Al construir ahí en humedales, donde dejaron una porción muy pequeña de humedal natural, contaminaron las aguas y las napas subterráneas, ¿cierto? También eso, y esto nos habla un poco que la transición no es solamente superficial, ¿cierto? Sino también son zonas subsuperficiales, ¿cierto? Y esta conexión, ¿cierto? Del mar con los ríos, ¿cierto? Con nuestros mismos humedales, ¿cierto? Con influencia dulceacuícolas, es muy importante para la generación de bancos. Muchas especies, ¿cierto? Se benefician de estas desembocaduras, eh, y esta alteración puede generar impactos que se pueden propagar, ¿cierto? A múltiples comunidades. Eh, La pregunta y es eso entonces, más que nada ¿por qué siguen construyendo si es tan evidente la problemática para todos nosotros? ¿Quién podría fiscalizar? ¿Cómo se puede parar? bueno, yo creo que lo que ustedes están haciendo es la forma, creo yo, en cómo no parar estos proyectos, porque también por el lado del Del empresario, ¿cierto? O del gran, ¿cierto? Quien invierte en estos grandes proyectos, obviamente tiene un interés de dar trabajo, de hacer muchas cosas más, que tampoco podemos ir en contra de eso. Lo que sí es que tiene que hacerlo en forma ordenada, en forma regulada, ¿cierto? Y lo más importante, con conocimiento. Y ahí entran en juego básicamente lo que ustedes están haciendo, que es proporcionar información, ¿cierto?, de esta zona. Y esa información, cuando está fundada, ¿cierto?, en términos científicos, creo yo que le da una validez mucho más poderosa,
para poder tomar una decisión basada en la investigación, ¿cierto? Entonces ya parar estos y yo creo que ahora la pandemia, ¿cierto? Este fenómeno que tan traumático que estamos viviendo en estos momentos, donde muchas familias acá en Chile lo está pasando muy mal, también nos da una visión de poder hacer un cambio, una oportunidad de mirar un poco hacia el futuro, observando todo lo que nos ha pasado hasta atrás, ¿cierto? Llevamos prácticamente 50 años con un modelo en el cual quien paga los costos básicamente es el medio ambiente, ¿cierto? Y obviamente familias más vulnerables que no tienen acceso a todo lo que la gran mayoría de quienes nos están escuchando ahora ha tenido acceso, como por ejemplo a una buena educación. Entonces, si no paramos esa forma, ¿cierto?, de poder desarrollarnos como país, vamos a tener consecuencias nefastas y ya la estamos viendo, ¿cierto?, ahora. Yo creo que el estallido social nos ayudó también a poder ver, ¿cierto? Si es que uno lo ve de un ángulo bien positivo, a poder ver básicamente que el problema social es netamente ambiental, ¿cierto? O sea, ya no nos quedan recursos prácticamente. Decíamos que en mayo ya prácticamente la sociedad chilena usó todos los recursos que estábamos disponibles para el año. En mayo recién, o sea, ni siquiera en la mitad de año. Entonces, tenemos un modelo en el cual entre ustedes de buscar información científica, tener científicos, tener en su comité, ¿cierto? En su grupo, una agrupación que es bien heterogénea, por lo tanto miran a fortalecer. De trabajar bien con el tema cuál es la legislación, que lamentablemente nosotros también tenemos un derecho medio romano en el cual está súper impuesto desde prácticamente no es donde prácticamente no podemos hacer absolutamente nada. Y eso hace que también estas grandes, ¿cierto?, intereses se puedan colocar en el borde costero e interrumpir, ¿cierto?, todo gestionarlos bien, conjugarlos, ¿cierto?, con intereses locales, conjugar, ¿cierto?, todos estos ambientes y dar una mirada mucho más sustentable y a largo plazo, ¿no? Ya sabemos ya que como una de los comunes denominadores, ¿cierto?, de nuestra época reciente, ¿no? La política, de la conjugación fuertes que podemos tener como sociedad. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Alejandro, creo que diste en el clavo, en definitiva, porque lo que tenemos que creo que diste en el clavo, porque en definitiva esta crisis sanitaria que estamos viviendo nos hace como seres humanos replantearnos la forma en que vivimos y entender también de la mano con el desarrollo económico, por supuesto, pero en definitiva trabajando en armonía con el medio ambiente. Y creo que ese es el gran mensaje de lo que estamos viviendo ahora. En que probablemente tenemos que poner en una balanza lo que nos gusta versus lo que hace daño al medio ambiente. Por ejemplo, los fuegos artificiales de fin de año es un ejemplo, a todo el mundo le gustan los fuegos artificiales, ¿a quién no? Pero o a todos nos, a mis perros cargan, lo pasan pésimo. Por eso te digo, tenemos que aprender como seres humanos que hay cosas que nos pueden gustar, pero que en definitiva no podemos pensar solo en nosotros. También hay otros seres vivos por los que tenemos que velar y cuidar. La enseñanza de esta crisis sanitaria
y espero que con la nueva constitución también podamos construir o tener leyes que cuiden mucho más nuestro medio ambiente y el entorno en el que vivimos. Uh-huh. Bueno, eso es lo que se espera, ¿no? Pero sin duda estamos en una oportunidad grande, yo creo, de hacer cambios que no requieren tanto peso. Si yo digo que estos cambios se pueden hacer sin tener un nuevo presidente, sin tener sacar a todos los políticos, ¿no? Yo creo que se pueden hacer cambios sencillos, ¿cierto? Con la gente, con la gente involucrada, involucrarnos también. El chileno cada vez más ha perdido la participación, ¿cierto? No tan solo en política, sino en hechos que le competen a ellos mismos. Y al final, y ahí, entre comillas, me pongo también ahí, cuando ya la leche está derramada, ¿cierto? Cuando ya se instalan estas grandes empresas, cuando ya... Entonces eso va generando... también es un problema que no tan solo viene de arriba, sino que también viene de abajo. Por eso digo que este ejercicio que ustedes están haciendo, más que este ejercicio, esta forma en la cual ustedes están haciendo la conservación, es como podría dar un ejemplo, ¿cierto?, para múltiples otras zonas también que se hacen. Y ahí sería súper bueno mirar un poco cómo lo hacen las grandes, o sea, estas comunidades, por ejemplo, de pueblos originarios. Hay una forma de proteger, ¿cierto? Y hay un resquicio en esos términos de poder pedir, ¿cierto? Estos pueblos originarios que pueden pedir zonas de conservación precisamente, y hay ejemplos notables de cómo ellos han vuelto un poco a su forma de vivir, ¿cierto? Sin depender exclusivamente de vender todo lo que hay bajo el agua. Claro. Y de tener una visión, ¿cierto?, en lo cual está todo integrado, el impacto que ellos generan, ¿cierto?, se traduce no tan solo en impacto en la naturaleza, sino en impactos con ellos mismos. Y hay ejemplos bien interesantes, y ahí yo conozco una ONG de un amigo que se llama Luciano, que trabaja con estas comunidades, implementando estas áreas marinas protegidas, ¿cierto?, de pueblo originario, y han sido súper exitosas, tanto en su implementación, porque tienen un resguardo un poquito legal, ¿cierto?, para poder implementarlas cuando son solicitadas por pueblo originario, y también porque integran rápidamente una visión, ¿cierto?, que es mucho más mirar desde un ángulo de proteger, ¿cierto?, los recursos, ¿cierto?, y usarlos de mejor manera. También hay muy buenos ejemplos en caletas de pescadores, y en general los estudios, ¿cierto?, hechos por otros colegas en la universidad muestran que aquellos donde hay mayor cooperación, ¿cierto?, de comunidades de pescadores, donde cooperan mucho más, ganan más, y los recursos también se mantienen de manera más sustentable. En cambio, aquellos comunidades donde hay engaños, hay robos, ¿cierto? Hay maneras más negativas, o como que se plasman básicamente como se hacen en otras partes, generalmente pierden mucho más en general, o sea, como sociedad. Entonces, yo creo que están en operación de generar de distintos ángulos, ¿cierto?, la conservación, y que parta también, mezcle un poco la zona de arriba hacia abajo, y ahí cambiar, ¿cierto?, obviamente la filosofía de cómo estamos usando nuestros recursos naturales. Y ahí el ejemplo de las pandemias, ¿cierto?, todos estos ejemplos recientes de la construcción de ciudades, del cambio climático, todos esos son ejemplos de que todos los costos de nuestro crecimiento a expensas del medio ambiente, en realidad. Claro. Bueno, ahí ¿Cierto? tenemos una Y tarea. la mirada más macro, ¿cierto?, hasta la mirada más micro, ¿cierto?, de cómo nosotros tratamos a nuestra naturaleza, a nuestro hogar, obviamente, es como se va a observar en el largo plazo, ¿no? Bien dices tú, de repente no necesitamos, sí
necesitamos nueva constitución, pero por el momento igual podemos hacer cosas. Es decir, todos desde nuestra vereda Sí, podemos colaborar en el día a día, de no botar el papelito a la calle, desde reciclar el cartón, tener una compostera en casa para evitar orgánicos, tener un ecoladrillo. O sea, son tantas las formas en las que podemos trabajar. Si tienes tiempo, puedes ir a la playa, tomar una bolsita, coger la basura, llévate la basura, tantas cosas que podemos hacer en el día a día. Así es que ahí es donde está la invitación también a las personas. Se nos está acabando el tiempo. Te quiero agradecer por tu paciencia, sobre todo por mi internet, por compartir tus conocimientos, por compartir tus cuando conocimientos. quiera. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que se repita esta conversación. Así que, oye, te voy a dejar una invitación. Sigue al Loco Concha. ¿Cómo? Concha. Ya. Es un nuevo personaje que va a estar trabajando con Gota de Leche, ya, el Loco Concha con su familia. Nos van a estar contando sobre el mar, nos van a estar contando sobre locos también. Y ahora, en un ratito más, cuando termine este vivo, van a tener su estreno, el jingle del Loco Concha. Así es que para que lo sigan, a todos los que nos están viendo, también, Ya pues. para que lo vean y Ya nos pues. comenten, nos digan qué les parece. Y gracias por tu tiempo, Alejandro, de verdad. Ya, que estén muy bien y saludos a todos. Gracias por escuchar y espero que no hayamos tenido tantas interrupciones de internet. Espero lo mismo. Vamos a mejorar para la próxima. Acá hay una pregunta y se llama Costa Humboldt, es la ONG de mi compañero. Ya, perfecto. Ahí está entonces. Gracias, Alejandro, por tu tiempo. Ya pues, Entonces, cuídense. Un va a abrazo haber y otra suerte, oportunidad. éxito. Ojalá que tengamos pronto un lugar así bien bonito donde también la balonera está causando. Me gustaría que fuera un centro de cultural más que un lugar de criar ciertas especies no nativas. Nos Un faltó ese mensaje tema, nada porque más. ahí nos faltó ese tema porque ahí va el tema del barretero, se llama barretero, la Sí, extracción nos ilegal de faltaron las varios temas. Podemos hablarlos artes. cuando quiera. Tiene que haber una segunda oportunidad. Ya, Alejandro, Ya pues, que cuídate. estés muy Chao. bien. Cuídate. Oye, yo quiero seguir invitando para que se metan en nuestra página web, gotadeleche.cl, para que también nos sigan en redes sociales. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook. Vamos a estar siempre subiendo información. Tratamos de llevar educación, tratamos de llevar conocimientos a los hogares, así es que ayúdennos para que podamos declarar pronto Santuario de la Naturaleza, más de 400 hectáreas que hoy día están absolutamente abandonadas y desprotegidas. Todos sabemos de conocimiento público que durante años hemos sufrido extracción ilegal de áridos. No hay, como bien lo comentaba Alejandro, no hay un plan de manejo en el tema de la pesca, en el tema de los mariscos, entonces en la extracción ilegal de mariscos también. Entonces la verdad es que tenemos harto por hacer. Y ustedes también nos pueden ayudar de forma muy sencilla, poniendo un like, compartiendo una publicación, firmando en nuestra página web, y así el día de mañana quizás tengamos un hermoso santuario, el más grande de la quinta región en la comuna del Tao. Así es que chao, chao, muchas gracias, y por sobre todo muchas gracias por la paciencia que tuvieron con mi internet. Así es que nos vemos en una nueva oportunidad, espero que sea pronto. Chao, chao.